días a todos. Yo soy Rosario Salazar Riojas. Estoy en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Mi formación básica es de químico clínico biólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente hice posgrado en hematología, enfocada más que nada en hematología de diagnóstico de laboratorio hacia la clínica, ¿verdad? Para la utilidad en la clínica. El día de hoy vamos a platicar un poquito de las leucemias, en especial las leucemias en niños. ¿Qué tan común es este tipo de enfermedad en los niños? Y en México, pues es el cáncer más común en México. Se diagnostican de 3.500 a 5.000 casos nuevos cada año, ¿verdad? Entonces, la participación nuestra de los laboratorios en el diagnóstico de este tipo de patologías, pues es muy importante. ¿Qué es la leucemia? Pues la leucemia es una alteración en las células de la sangre, en especial en los leucocitos, los cuales por alguna situación que vamos a platicar ahorita, que pueden ser por algunas sustancias químicas, genética, hay alguna alteración en alguna clona, en alguna etapa de estas células, y entonces hay una proliferación mayor y eso es lo que provoca ya sea el incremento o la disminución de cierto tipo de células y lo que conocemos nosotros como una leucemia, ¿verdad? ¿Qué tipos de leucemia afectan más a los niños? Hay dos tipos de leucemias, grandes clasificaciones, como es la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloide aguda. Es más común en los niños la leucemia linfoblástica aguda. Y dependiendo en qué etapa de su vida se detecte, es el pronóstico que tiene la leucemia, ¿verdad? Hacia los extremos, tanto los muy pequeñitos, muy bebés, que se diagnostican con leucemia, es peor el pronóstico a niños de 3, 4, 5, 6 años, ¿verdad? Entonces, el extremo inferior y ya el extremo superior, que se tratarían un poco de 15 años, 16 años, tienen un comportamiento como leucemias linfoblásticas de adulto. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la leucemia infantil? La mayoría de los pacientes empiezan con cansancio, palidez. Esto es debido a que al estar infiltrada la médula ósea, suprime esta proliferación excesiva de células, que la mayoría de las ocasiones es una proliferación en exceso de una sola clona. Se dejan de producir las demás o invaden el espacio y ya no se producen las demás. Y entonces también hace falta las células para la producción de hemoglobina, plaquetas, entonces se van a ver afectadas ciertas líneas celulares, ¿verdad? Y en ocasiones tenemos una gran cantidad de leucocitos, baja cantidad de hemoglobina, baja cantidad de plaquetas, o en ocasiones pueden estar las tres líneas alteradas hacia abajo o hacia arriba. Va a depender del tipo de leucemia, porque como les comentaba, hay linfoblásticas y mieloblásticas, pero dentro de las linfoblásticas hay diferentes características genéticas de cada una de estas leucemias. Y entonces, pues lo que presentan es palidez, cansancio, se fatigan constantemente, a veces tienen dolores óseos, hay ganglios inflamados. Entonces, es una serie de características o signos que presentan los niños, ¿verdad? ¿Cómo se diagnostica la leucemia en niños? Normalmente el primer contacto de los niños cuando reflejan esto es porque, por ejemplo, un niño puede estarse quejando de dolor de las piernas o la mamá le detecta algún ganglio o unas bolitas, y a veces pues lo llevan con el pediatra, que es el primer punto de contacto, por así decirlo, del niño con el médico.
y el médico pues ya a la palpación ve lo de los ganglios, ve si el dolor de huesos es por crecimiento o requiere hacerse algunos estudios de gabinete o algunas otras cosas, una biometría hemática, que eso es básico y es la prueba inicial para poder llegar a este tipo de diagnóstico de estas enfermedades, ¿verdad? Entonces, lo que se hace, pues, es lo básico cuando llevan a checar a un niño, es la biometría hemática, un examen general de la sangre y auscultación más que nada clínica, que es la que hace el médico para ganglios o alguna otra inflamación de su abdomen porque en ocasiones en ciertas leucemias que están un poquito avanzadas y hay hepatoesplenomegalia también. ¿Qué tan común es la leucemia infantil en México? Es muy común, aproximadamente entre 3,000 a 5,000, 3,500 a 5,000 casos nuevos se diagnostican cada año de este tipo de leucemia. La leucemia es el cáncer más común en niños en México, ¿verdad? Entonces, sí tenemos un gran número de pacientes que cada año se están integrando y que requieren el diagnóstico de este tipo. Aparte de la biometría hemática que les comentaba yo ahorita, también se hacen ya cuando la biometría hemática está alterada y se revisa la morfología de las células, el estudio que prosigue es por citonfluorometría de flujo y esto se hace por medio de citómetros, ¿verdad? Técnicos especializados en citometría de flujo hacen la adquisición de estas células, meten muchísimos marcadores para poder ahora sí clasificar la leucemia, eh, eh, si es de acuerdo a la clasificación de la FAB, es una leucemia linfoblástica tipo 1, tipo 2, tipo 3, o si es clonal tipo B, si es tipo T, o sea, hay ir clasificando la leucemia. ¿Cuáles son las causas de la leucemia en niños? Bueno, las causas, no hay una causa en sí que esté totalmente definida, ¿verdad? Hay diferentes factores, pero el principal pues es el genético. El principal es el genético, es cuando ya existe alguna alteración genética y hay algo que despierte este switch para que se active ese oncogen que está ahí dormido. ¿Y qué es lo que lo activan? Pues pueden ser químicos, pueden ser pues algunas cuestiones físicas como la radiación, agentes químicos, incluso algunos medicamentos, virus también. Los virus son muy importantes en activar estos oncogenes para que se despierten estas clonas malignas y empiecen a reproducirse. Pero no hay un factor en especial que diga, esta es la causa de la leucemia, no. Se conjuntan varias cosas. ¿Cómo se compara la situación de México con otros países? Bueno, en México, desgraciadamente, nos hace falta tener acceso a terapias de tratamiento más avanzadas. Hay quimioterapia, hay radioterapia y hay terapias dirigidas por anticuerpos monoclonales que a veces esas no están dentro de los cuadros básicos de las instituciones, ¿verdad? Y también hay terapias, por ejemplo, la terapia CAR-T, que está en proceso de autorización, ese tipo de terapia aquí en México cuando tiene más de 10 años que se está aplicando rutinariamente en Estados Unidos y en Europa. Y eso es en parte porque no hay una legislación actualizada que permita el tratamiento con este tipo de terapias, porque sí hay grupos en México trabajando y que pueden manejar este tipo de terapias, ¿verdad? ¿Qué avances recientes hay en el tratamiento de leucemias infantiles? Básicamente ahorita todo lo que se habla en los foros internacionales de tratamiento son las terapias celulares con CAR-T, son las terapias dirigidas con anticuerpos monoclonales. Esto es muy interesante porque la quimioterapia que nosotros conocíamos de muchos años, eh,
se da la quimioterapia al paciente y no va dirigida específicamente a una célula, sino que destruye a otras células sanas. Por ejemplo, si voy contra los linfocitos B, que son los que es la clona maligna, me va a destruir NK, me va a destruir linfocitos T, me va a destruir neutrófilos, me va a destruir plaquetas, ¿ok? Y entonces por eso baja mucho la defensa o el sistema inmunológico del paciente, porque la quimioterapia no es dirigida específicamente a un blanco, sino es una bomba y destruye todo lo que hay ahí alrededor. Entonces, cuando surgen estas nuevas terapias de anticuerpos monoclonales, que ya algunas están disponibles en nuestro país, no todas, ¿verdad? No todas por permisos y es muy costosos también este tipo de tratamientos. Algunos ya los tenemos disponibles en México, otros no, pero este tipo de anticuerpos monoclonales va dirigido exclusivamente contra alguna clona. Y luego posteriormente viene lo de las terapias, por ejemplo, de modificación celular o de modificación genética, como la terapia CAR-T, que esas se extraen células de un paciente, se modifican en el laboratorio o se reprograman en el laboratorio, dándole la información de la leucemia para que la reconozca, son sus propias células, y luego se regresan al paciente, ya con la nueva información, ¿verdad? Hagan de cuenta, por eso se llama CAR, porque es como un carrito que tú le estás metiendo la información a estas células T y luego las vuelves a infundir al paciente y se van para poder atacar exclusivamente a esa célula, no reconoce ninguna otra. Y esto es lo que más se está utilizando a nivel internacional. ¿Qué mitos ha escuchado en torno al cáncer infantil y la leucemia? Las causas es que es muy común, es de que si no te comes ciertas cosas, a los niños sobre todo, ¿verdad? Te vas a enfermar. Los papás normalmente siempre tienen o buscan alguna causa de algo que ellos hicieron mal y que por eso el niño ahora está enfermo. Eso es muy común para nosotros verlo en los padres, ¿verdad? Siempre los papás creemos que no hacemos lo correcto. Y en estos casos, pues no es así. Es un componente que ya existía en la persona desde el momento de su formación, una alteración genética, un oncogen, que todos los seres humanos tenemos oncogenes, pero están dormidos. Y por alguna circunstancia se expuso a un ambiente donde hubiera algo que lo provocara, que puede ser un virus, pero también puedes tener dos personas, dos niños expuestos al mismo virus y en alguno sí se despiertan esos oncogenes y en otros no. ¿Verdad? Entonces es ahí donde empiezan los cuestionamientos, ay, pero como a este sí, como a este no, es como otro tipo de cánceres, ¿verdad? De las personas que fuman y todo esto, pero en un niño, este, es un poco, en cuanto a la presión de la nutrición o de este tipo de aspectos o de que si haces ciertas actividades, entonces puedes enfermarte de esto. En cuanto a lo de las leucemias, no hay algo más que tener una alimentación adecuada, ¿verdad? Adecuada de acuerdo a la edad del niño y lo demás, pues, el no exponerlo a virus, el no exponerlo a químicos, el no exponerlo a radiación física, que eso es, pues, no sé, no vivimos acá cerca de alguna planta termonuclear, ¿verdad? O algo así por el estilo, pero también hay muchas correlaciones con cuestiones del uso de aparatos, la electrónica, todo este tipo de cosas, pues no está del todo demostrado ese tipo de situaciones, ¿verdad? Son oncogenes que tenemos ahí y lo que sí se ha demostrado que agentes químicos, virus, son los que hacen que esos oncogenes se despierten, se activen y empiecen una reproducción acelerada. Ahora, esto lo podemos tener todos, pero nuestro sistema inmunológico lo suprime inmediatamente al detectar que hay algo anormal. ¿Qué pasa con los pacientes que su sistema inmunológico no lo detecta? ¿Verdad?
O sea, son muchas cosas que tienen que pasar para que se desarrolle la enfermedad. Una, que tú tengas un oncogen. Dos, que hayas estado expuesto a algo que lo active. Tres, que tu sistema inmunológico no lo haya detectado y no lo haya destruido, que lo sobrepasó. Esos serían los motivos reales para llegar a presentar una enfermedad de este tipo. Hay, eso sí está demostrado, algo de predisposición genética para el desarrollo de estas enfermedades. Yo no soy médico, no soy clínico, ¿verdad?, del tratamiento de los pacientes, pero sí les puedo decir que la mejor opción que tiene una persona con este tipo de enfermedades es tener un tratamiento, primero que nada, un diagnóstico muy puntual, muy certero, porque las nuevas terapias monoclonales van dirigidas específicamente a la identificación de cierta célula que debe tener ciertas características, y esto se hace por citometría de flujo. Luego también por biología molecular podemos detectar algunos marcadores genéticos o moleculares que si están presentes podemos saber algo del pronóstico, ¿no? Hay muchas terapias que han surgido de herbolaria, homeopatía, de muchas cosas. Yo lo que siempre escucho decir a los clínicos aquí, si es algo que tú consideras que te puede hacer sentir mejor, excelente. Úsalo siempre y cuando, coméntalo con tu médico, que no se contraponga al tratamiento que estás recibiendo. Y por supuesto, nunca, 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 nunca dejar el tratamiento. Sí, el tratamiento alópata de medicamentos. Desgraciadamente hay ocasiones en que se dejan influir de que con tal té o con tales cosas va a estar mejor y no sé quién se curó y ese tipo de cosas los dejan y a veces regresan en recaída y es muy difícil volver otra vez a meter en remisión la enfermedad. Se tienen que recibir varios ciclos de quimioterapia, después está en vigilancia por años para que no vuelva a surgir esta clona, ¿verdad? Entonces, no son tratamientos fáciles, es un prolongado que involucra a toda la familia, más cuando es un niño, ¿verdad? Entonces, pero en México tenemos un 60-80% de resolución de casos de manera favorable, o sea, es bastante alto. Esa diferencia es más que nada el qué tanto acceso tiene el paciente a cierto tipo de terapias. Entre tengas acceso a terapias más avanzadas, tu pronóstico de superar la enfermedad es mayor. En países desarrollados, el porcentaje de curación de estas enfermedades es el 90% por el tipo de alcance que tienen en las terapias. Son terapias muy actuales y muy avanzadas. En México estamos por abajo de eso, ¿verdad? Pero tenemos un 60 o un 80. Entonces no estamos tan lejos y autorizando COFEPRIS todo este nuevo tipo de terapias, pues vamos a poder alcanzar una cifra mayor y que se tenga acceso pues a toda la población, ¿verdad? Para este tipo de terapias, que sí son costosas, pero el porcentaje de curación es muy alto. Yo me desarrollo básicamente en el área de laboratorio de diagnóstico y lo que yo les puedo decir es que si dentro de los laboratorios no detectamos a tiempo este tipo de enfermedades y no las clasificamos e identificamos, porque ahora las detectamos con la biometría hemática, las clasificamos con la citometría de flujo y con la biología molecular podemos nosotros conocer su pronóstico. Con toda esa información, el clínico puede dar el tratamiento específico que requiere esa enfermedad y tener un mejor porcentaje de recuperación de los pacientes. Mi recomendación es que la gente que nos dedicamos a la ciencia de laboratorio nos enfoquemos claramente en cuál es lo que nos corresponde hacer y hacerlo de la mejor manera posible.